Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de fresco de quiza y fresco de azaí, ricos, baratos, saludables y antiimperialistas. Y les cuento que estoy estrenando micrófono. Nos ha tomado 2 meses que nos lo traigan y además ahorrar el dinero que se necesitaba para poder renovarlos. Ayer fue el último día con ese tojo micrófono. Toda la gente se quejaba, nos decía que no hay audio, que salía con ronco el audio. Bueno, les cuento que estamos entrando a un lugar del que yo he sido súper crítica, Centro Cultural de España en La Paz. Es en la plena Camacho, es una casona grande, pero hoy vengo con un sentimiento, con una sensación completamente distinta. Vengo a buscar a Juan Sánchez, que es el director de este centro, porque hace mucho tiempo, no de ahorita, no un ratito, que este centro ha cambiado de cara para la gente. Aquí, sobre todo en las tardes, se llena de jóvenes, no tienen que mostrar pedigrí, no tienen que dejar documento, no tienen que pedirle permiso a nadie. Bueno, y miren, ahorita está lleno. Miren cómo está esto. Perdón, no quiero molestar a nadie. Miren cómo está esto. Miren cómo está esto. Miren cómo es, buenos días, mil disculpas. Miren cómo es abrir la puerta con respeto a la gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no cabe nadie más. Y no cabe nadie más. ¿Te ha costado algo entrar aquí? ¿Te piden documentación? ¿Te dicen buenos días? Sí, todo bien. ¿Te tratan bien? Sí, es muy como una casa. Por favor. ¿Se puede? ¿Se puede tratar a los jóvenes y las jóvenes con respeto? Centro Cultural de España. No es del gobierno municipal, no es del gobierno central. ¿Te han pedido documento para entrar? No. ¿Por qué vienes aquí? A estudiar y porque el ambiente es cómodo. El ambiente es cómodo. Miren, la verdad es que es madera aglomerada, aquí no hay lujos. Hay 3 computadoras, están cabeza con cabeza. Alguien quiere decir algo y juro que me voy. Todo el mundo. ¿Alguien revisa qué cosa estás haciendo? No. Obvio, porque no estamos aquí para ser autoritarios. Si ella se rasca toda la mañana es su problema, ¿no ve? Sí. Pero es cómodo, porque no hay donde trabajar, no hay donde hacer tus tareas, no hay donde hacer tus trabajos. ¿Alguien quiere decir algo? Les dejo tranquilos, tranquilas. A ver, por favor, ¿quién eres tú? Bueno, yo me llamo Jesús y la cosa es que ese Centro Cultural de España, a todos los jóvenes, a las personas también mayores y todo eso, nos acogen de una cierta manera muy agradable, porque tenemos un espacio para poder desarrollar nuestras actividades, leer libros y estar más cómodos. ¿Tú desde dónde vienes? Yo vengo aquí del Alto, ¿Y por qué no te quedas en tu casa? ¿Por qué no vas a otro lado? porque estoy estudiando de aquí de cierta manera y cuando tengo descanso puedo venir aquí un rato. Pero por supuesto, como estos deberían haber cientos de miles. Pero hay un hito y se maneja bien. Y no siempre se manejó así. Vamos a ir a esta parte que yo considero estratégica en La Paz. Baños incluyentes, un espacio para todas las diversidades. ¿Eres persona trans? Usas este baño y hay alguien ahí, sin lugar a discusión. Perdón, mil disculpas. Y aquí, baño para personas con discapacidad. Y todo limpio, y con agua corriente, y no sé qué. Oh, aquí está, bueno, estaba husmeando. ¿Cómo estás? Bueno, le vamos a poner el micrófono porque nuestro interlocutor es él. Yo voy a sostener esto y nos vamos donde tú quieras, porque lo que quiero es no solamente recoger la anécdota, ¿no? Que no es una anécdota. No solamente recoger y mostrar una cosa que no habría ni que mostrarla, porque debería ser obvio, pero es que no es obvio. En una sociedad colonial,
racista, clasista, donde todos entre amiguitos, esto no es obvio. Lamento mucho. ¿Dónde nos puedes recibir, Juan? En mi oficina, si Vamos, quieres. claro que sí. A ver, ojalá que no se nos corte la red. Ajá. Porque bueno, entonces no es que yo me he venido de Yuncu con Juan, muchas veces he venido a pedir cosas grandes, pequeñas y medianas, como mucha gente, y ahora no he venido a pedir nada, he venido a discutir algunas cosas, a conocer, a entender y mostrar. Miren esta biblioteca, digan que no es bonita. Digan que no es bonita. Unas mesas integradas. Cambiaste el mobiliario, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué? El año pasado. Pues para ampliar los espacios de lectores. Ahora caben más lectores que antes. También ocupamos este espacio que era un antiguo almacén. A ver. Qué bonito. O sea, si eres así un poco de aislarte, te vienes aquí y contra la pared. Si eres más bien de Y integrarte, te puedo dar una primicia también. Por favor, dale. Está por inaugurarse en el mes de junio, pero este espacio va a ser una ludoteca. ¿qué es una ludoteca? En Pues- Bolivia no se conoce el concepto. Pues son juegos de mesa, educativos. Divertirnos. Exacto. Bueno, ¿y por qué este uso, este material? ¿Qué material es? No sé cómo le llamáis aquí, bueno, es una madera prensada, no sé qué nombre Claro, tendrá que... es un material bastante económico. Exacto. Aquí esto no es un despliegue de opulencia, de mal gasto, de lujo, sino todo lo contrario. Esto se recicla de desecho de madera. Correcto. Se recicla de desecho de madera. ¿Cuántos volúmenes hay en esta biblioteca? Estamos en torno a unos 7.000 volúmenes. Es una biblioteca especializada en cultura iberoamericana. En cultura. Bueno, yo creo que Iberoamérica no existe, pero bueno, ya lo vamos a discutir. Pero, ¿cuánta gente habrá lectora? Mira, la biblioteca abre a las 2 de la tarde. En cuanto abrimos las puertas, todos los espacios son ocupados. Pero lo que sí es que hay muchísimo tráfico de préstamos de libros. Perfecto. Qué lindo. Bueno, y a ver, no quiero ser mala persona, pero que yo sepa, no sé si es la única biblioteca en castellano dedicada a cultura de La Paz. La verdad es que yo tampoco te lo sabría decir. Pero seguro que sus volúmenes son volúmenes hasta del último tiempo, es decir, son volúmenes, están renovando constantemente, entonces puedes encontrar cosas muy actuales que son necesarias, porque si no son libros carísimos. Vámonos a tu oficina. Ok. Y bueno, miren, la oficina de Juan, adherir a la biblioteca, porque no es que los burócratas, los grandes jefes, tienen que estar ahí en el cielo, en sus atalayas, sino tienen que estar integradas a su lugar. Bueno, yo he venido a conversar con Juan porque me ha interesado mucho lo que se está haciendo, y no hace poco tiempo, sino que se está haciendo esto con convicción, con sencillez, sin aspavientos, hace rato ya. Entonces no es por alabar. Hola Teresa, ¿cómo estás, hermana? Qué gusto verte. ¿Qué tal? El gusto es mío. Bueno, y entonces las oficinas, allí hay un patio que también, miren, la gente el patio está abierto de par en par, porque yo he estado en Sucre y el Archivo Biblioteca Nacional, que es la más importante, el guardia abre una porción de la puerta que una gordita como yo no pasa por ahí. O sea, tengo que decir, ¿puede jalar un poquito más la puerta para que pase yo? Bueno, las puertas se pueden abrir de par en par. La gente no es destructiva, la gente no es ladrona, la gente no es un peligro. Y me duele que en un lugar, digamos, español, porque esto es territorio español, miren estos puffs, ven aquí, están haciendo su siesta, qué barbaridad. Están descansando, qué barbaridad. Están mirando su celular en pleno centro paceño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues... Siéntate donde quieras. Bueno, bárbaro. Sergio, acomódate tú también donde quieras.
Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, una conversación. Yo quiero hablar con Juan Sánchez, no solo de la gestión del centro, sino ya de la mirada crítica de toda la gestión cultural en Bolivia, más allá de lo que él hace con lo que le toca hacer a él. Así que lo primero lo conoceremos. Juan, ¿cuántos años tienes? ¿Qué profesión tienes? ¿Cuántos años que estás en Bolivia? Ok, yo tengo 50 años. Hace 4 años que estoy en Bolivia, pero hace 22 que estoy en América, en diferentes países. He trabajado en Costa Rica, en El Salvador, en Perú, en República Dominicana y ahora aquí en Bolivia. Bueno, tremenda experiencia. ¿Tú eres un diplomático? No, yo soy un contratado laboral. Los directivos de la Agencia Española de Cooperación, que es de donde dependemos nosotros, cada 5 años tenemos que hacer un concurso público. Salen unas plazas. Yo ahora mismo tengo contrato hasta febrero del 25. Es decir, yo en febrero del 25... Aprovechen porque cuidado que nos cae uno, nos cae un tipo de derechas y dice, no, hay que ser blanco para entrar aquí, dejar el pasaporte, no sé qué. Y esto cambia porque las cosas son así, lamentablemente. Lamentablemente. Pues como te decía, yo tengo contrato hasta febrero del 25. Dentro de unos meses van a salir todas las plazas que quedan libres en febrero del 25 y tendré que presentarme y hacer todo el concurso. Y tienes que cambiar de lugar. Sí, a los 5 años tenemos que cambiar de lugar. ¿Cuál es la idea? ¿Que no tengas arraigo? ¿Que no...? Yo creo que está bien, yo creo que los cuerpos directivos no pueden estar perpetuamente, ¿no? Porque... Evito, a ver si tomas nota, ¿no? Bueno, ¿qué profesión tienes? Yo soy filólogo de formación, filólogo hispánico, con una especialidad en literatura española de posguerra, pero nunca me he ejercido como filólogo. He estado muy vinculado siempre a las artes escénicas, a la producción de teatro y de danza contemporánea, antes de dedicarme a la dirección de centros. Y en producción de artes escénicas, ¿cuál era tu lugar? ¿Dramaturgo, director, productor? Producción. Yo lamentablemente no soy artista, me encantaría, pero yo me dedico a la gestión, a la producción, pero nunca me he puesto encima de un escenario, que me parece algo dificilísimo. Ahora, Juan, contanos cómo defines tú la gestión cultural. ¿Por qué, digamos, cuáles son las líneas básicas con las que estás manejando el Centro Cultural de España en La Paz, que efectivamente ha florecido en público, en oferta, en gente, en una visión muy democrática, muy bonita? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto? Bueno, como te decía, nosotros dependemos de la Agencia Española de Cooperación, entonces hay gente que se pueda confundir con nuestro nombre, Centro Cultural de España, y entender que somos un centro exclusivo de promoción de cultura española. Y obviamente uno de los ámbitos en los que trabajamos es ese, pero digamos que el leitmotiv de nuestro trabajo tiene que ver con la cooperación cultural y con entender la cultura como un factor de desarrollo. Entonces, todas nuestras actividades, todos nuestros programas están vinculados de alguna manera a los objetivos de desarrollo sostenible y a tratar temáticas que son importantes para las sociedades en las que estamos, ¿no? Nuestra labor aquí es apoyar proyectos locales a nivel nacional. Nosotros tenemos nuestra sede aquí en La Paz, pero no trabajamos solo en La Paz, trabajamos a nivel de la nación, ¿no? Ahora, de todas maneras, ¿no? Yo te lo digo con total, no sé, amigabilidad, pero es verdad que el Goethe Institut en general en Bolivia, que la Alianza Francesa en general, hablando siempre en términos muy generales, por supuesto el Centro de la Cultura de España, ni qué decir los norteamericanos con el centro, con el CBA, han sido promotores de una suerte, ya no sé si de imperialismo cultural, pero sí de sus cosas. Los ciclos de cine, sus colaboraciones con la Cinemateca, sus colaboraciones con los festivales de teatro, siempre han sido bastante tiránicos, rígidos, sus cosas para ellos, y entonces somos como difusores, somos como un territorio para que vengan y difundan su cultura europea. Eso es muy así. No sé si tú no lo ves así, pero yo lo he visto así, lo veo así hace muchos años y me cansa además, me cansa. Es decir, está muy bien un ciclo
de cine alemán, pero también te llega aquí, ¿no? Nuestra labor, como te decía, son tres. Nosotros tenemos tres ámbitos de trabajo: promoción de la cultura española, cooperación cultural y cultura y desarrollo. ¿Y en qué proporciones? Pues eso te iba a comentar ahora. O sea, la promoción de cultura española es la que menos presupuesto tiene, la que menos tiempo dedicamos y en las que menos programas participamos, y normalmente suelen ser actividades que no generamos nosotros. Es decir, festival de teatro, nos piden que venga una compañía española, o festival de danza cuando lo había, nos pedían que venga una compañía. Es nuestra participación. Nosotros, si tú miras nuestra programación mensual, vas a ver que no hay teatro español, que no hay cine español. Sí que hay, no te voy a, o sea, que es un proyecto que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Los martes de cine, aunque también te he de decir que desde que yo llegué al país ya no son martes de cine español, son martes de cine latinoamericano, ¿no? Y tenemos cine de toda la región, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos un porcentaje de nuestro presupuesto, de nuestra labor, que se dedica a la promoción de la cultura española. El grueso, desde el punto de vista presupuestario, es el cultura y desarrollo. Es el tercer ámbito, ¿no? Y en ese presupuesto, ¿puedo preguntarte cuánto dinero Sí, manejas? lo tengo todo preparado. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, sí, yo había hecho una cita con Juan varias veces, porque obviamente entiendo perfectamente, pero sí, se puede transparentar, se puede hablar, nos podemos sentar, podemos discutir, podemos tener visiones distintas y no pasa nada. Señores del Museo Nacional de Arte, señores de la Fundación Cultural del Banco Central, con papeles sobre la mesa. No se puede ganar por asistir a una reunión y hay que abrirse. Yo no quiero convertir a Juan en un antipático, pero si ahorita me voy a la casa Montes, esto está lleno y eso está vacío. Punto, es que esto es así. O me voy a la casa que está al lado de la Virgen de los Deseos, que es la de Gilimaná. Esto está lleno y eso está vacío. Algo pasa. Algo pasa raro. Bueno, vayamos un poco al presupuesto. Sí, no te puedo dar presupuestos del 2024 porque no están aprobados todavía. Vamos a hablar de presupuestos del 2023. Perfecto, para tener una idea. Exacto. El año pasado fue un año especial porque tuvimos, o sea, los centros culturales tenemos un presupuesto asignado, pero además cada año pueden darse proyectos que no generamos desde los centros culturales, sino desde nuestra sede en Madrid, y esos son presupuestos extraordinarios a nuestro presupuesto ordinario, ¿no? Entonces el año pasado tuvimos varios de estos proyectos. Tuvimos el encuentro de colectivos de fotografía iberoamericano, tuvimos el programa 10 de 30, que son autores menores de 30 años españoles que visibilizan en otros países, y tuvimos un tema con Ibermedia. Entonces, en este presupuesto del 2023, el total del presupuesto fueron $416.889, teniendo en cuenta que no es lo habitual para el Centro Cultural porque estaban estos tres programas o sea, esto especiales. es muy por encima de lo Esto que es por encima de lo que habitualmente. Te podría decir que una media son entre 300 y 350. En realidad manejas poco dinero. Esto es exclusivamente para actividades culturales. Luego tenemos presupuestos de gastos generales, de funcionamiento del Centro Cultural. Pero en general es poco dinero. Sí, yo creo que sí, porque somos un centro que tiene actividad de martes a sábado, todos los días, y si dividiéramos esos 300.000 entre todos los días del año, pues al final te queda pocos fondos para cada una de las actividades. Es poco, es decir, eso de no hay dinero, en realidad si vemos es poco dinero. Pero aquí lo que se está haciendo, compensando la carencia, digamos, de un presupuesto cultural, es abrir el centro a la sociedad. Entonces tú vienes donde Juan y no necesitas un pedir. ¿Qué se necesita para pedir la sala, por ejemplo? Escribir una carta, y muchas veces ni eso, porque hay gente que me viene a ver y ahí mismo lo cerramos, ¿no? Yo trato de evitar protocolos y trato de generar cercanía no solo con los artistas y con la gente que quiere los espacios, sino con el público en sí, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece interesante que tiene que ver con la asistencia de público,
Aquí tengo también unos reportes así de algunos meses de asistencia de público el año pasado también. Y bueno, pues tenemos una media de asistencia de 4.000 personas aproximadamente al mes. Pero lo curioso es que el 50% de esas personas aproximadamente no viene a actividades, viene a los servicios. Viene al coworking, viene al patio, viene a la mediateca, viene a estar, viene a habitar el espacio, a ocuparlo, a apropiarse de él. ¿Por qué eso te parece a ti legítimo? Porque sí, o sea, es que no, yo creo que hay cosas que no te puedo ni explicar, o sea, es que es un espacio abierto, público, el patio creo que es un oasis dentro de la zona en la que estamos, ¿no? Entonces, o que ocupen el espacio, vienen a leer, alguna gente viene a ensayar, alguna gente viene a estar en los pubs, y yo creo que eso es, a mí me parece maravilloso, ¿no? Que la gente se apropie de nuestro espacio. A ver, en serio, y yo he intentado, estoy haciendo esto porque quiero contrastar modelos de atención a la gente y también especialmente en cultura. Vamos ahorita a la Cinemateca Boliviana. Los baños no funcionan, no hay papel en el baño, te tratan mal, te miran la billetera. En la Cinemateca, viejísima que seguramente no conociste tú, había una biblioteca de cine preciosa, importantísima. Entonces, claro, ¿cómo quieres una institución fuerte si no tienes a la gente que la use, que la toque? Eso es de la sociedad. La Cinemateca está cayéndose por una pésima gestión cultural. Juan está manejando poca plata en realidad, porque es poco. Ahora, Juan, me gustaría hablar contigo, más allá, digamos, de la apertura democrática que está muy linda y que se respeta. ¿Cuál es la mirada que tienes de la escena cultural boliviana? ¿Cuál es y a ver, no querrás ganarte enemigos, enemigas, pero ¿cuál es la mirada crítica que tienes? ¿Cuáles serían los puntos que te parecen más interesantes y los puntos que te parecen más débiles? Ok. Mira, a mí me parece que es una escena muy activa, hay muchísima gente trabajando, no solo en La Paz, sino a nivel nacional, y con propuestas muy interesantes y que cuestionan muchísimas cosas. Te diría que quizá un punto débil que yo encuentro en la escena cultural es la desarticulación entre ellos, ¿no? En la generación de redes, de asociaciones entre los trabajadores de la cultura de diferentes, incluso de diferentes departamentos, ¿no? Yo estoy convencido que puede haber gente de La Paz que desconozca que se está haciendo en Cobija o que se está haciendo en Tarija o en otras regiones, ¿no? Yo creo que es necesario potenciar y articular esa agrupación que nos va a dar fuerza, ¿no? Nos va a dar fuerza para defender nuestros derechos como hacedores de la cultura, y yo sí que siento que hay una cierta desarticulación, ¿no? Hay asociaciones, ¿no? Que están constituidas como la red de espacios culturales independientes, la red de cultura viva comunitaria, o sea, hay cosas, ¿no? Pero yo creo que habría que tratar de reforzar eso, ¿no? y generar más diálogo entre los hacedores de la cultura. Y bueno, ¿y qué, digamos, en cuanto a cantidad? Ya tú dices, hay mucha gente haciendo. Más allá de la desarticulación, ¿qué otros defectos le ves a la escena cultural? Mira, creo que a veces falta de planificación también. Muchas veces querer hacer proyectos con poco tiempo. A mí me llegan lamentablemente solicitudes que no podemos atender porque nos vienen de un mes para otro, ¿no? Y nosotros ya tenemos este centro casi lleno hasta el mes de agosto seguro, y a partir de septiembre ya hemos empezado a llenar, ¿no? Entonces yo creo que aprender a planificar, aprender a hacer gestión cultural, no solo con las instituciones que somos internacionales, ¿no? Sino también con lo local, es necesario, ¿no? Yo creo que ahí hay una necesidad de fomentar la formación en el ámbito de la gestión cultural. De hecho, no hay, que yo sepa, no hay formación en gestión cultural que yo sepa.
¿no? Sí. Ahora, también es un ámbito muy amplio en el que yo entiendo que en Bolivia somos autodidactas para armar computadoras como para hacer gestión cultural y creo que hasta venta de gas. Pero bueno, vamos Sí, bueno, a tener que paciencia. conste que yo no estoy formado en gestión cultural. Como te he dicho, yo soy filólogo y la gestión cultural la he aprendido. ¿Y tú no has tenido el interés, digamos, de hacer algo estructural? Por ejemplo, una formación en gestión cultural para dejar algo como, ¿sabes? Porque sí, creo que es estructural lo que has hecho. Vamos a gestionar este lugar de otra manera. Vamos a abrirlo a la gente, vamos a abrir a los jóvenes, las jóvenes, y vamos a convertirlo en un sitio de referencia, logrado. Es estructural, pero algo más allá de eso, porque puede haber quien banalice esa apertura, la calidad de la biblioteca y tal. ¿No has pensado en dejar, bueno, haremos un curso y... Lo hacemos, o sea, nosotros tenemos uno de nuestros programas, es el programa de formación y capacitación en el sector cultural y cada año se realizan cursos. Este año está previsto realizar 2 cursos de gestión cultural, se realizan cursos de curaduría, quiero decir, ese programa de formación tiene 3 ámbitos en realidad, ¿no? Por un lado la parte artística, por otro lado la parte técnica, o sea, trabajar en formación de técnicos, en formación de museógrafos, etcétera, y por otro lado la parte más teórica de la gestión cultural o más académica, si quieres, ¿no? Entonces sí que lo que sí que es cierto es que no hay un programa continuo, ¿no? Son cursos pues que normalmente tienen una duración de 1 a 2 semanas, ¿no? Pero sí que cada año se realizan este tipo de cursos, ¿no? Ahora, en términos, tú dices, bueno, que las asociaciones se integren, se fortalezcan y tal. Eso en cuanto a gestión cultural. ¿Cuál es tu mirada en cuanto a propuestas artísticas? ¿Cómo ves las propuestas artísticas? Mira, para mí es muy difícil hablar del ámbito artístico porque cada sector tiene unas maneras, ¿no? Yo creo que hay sectores... Escoge tú el ámbito en el que te gustaría opinar. Vale, pues yo te diría que, por ejemplo, en el ámbito literario creo que hay muy buenas propuestas y está muy posicionado, digamos, el ámbito literario. Falta mucho por hacer, pero digamos que yo diría que destaca. Y hay ámbitos que son muy débiles, como por ejemplo la danza contemporánea, ¿no? Lamentablemente, cuando yo llegué al país existía un festival de danza contemporánea. ¿Y cuál es tu parámetro para decir, bueno, el literario está posicionado y bueno, otros están hechos polvo? ¿Cuál es tu parámetro? Bueno, pues la cantidad de actividades vinculadas a estas áreas que puedas encontrar en la programación del país, el reconocimiento internacional que puedan tener los artistas de estas áreas fuera del país, las movilidades que se generan internamente en Bolivia, pero también al exterior, ¿no? Yo creo que esos son parámetros que te indican cuando un sector... te iba a decir está vivo, pero no sería correcto decir eso, pero es decir, tiene una mayor proyección, si quieres, internacional, ¿no? Cuando a mí desde España o desde otro país, porque otro de nuestros programas tiene que ver con la presencia de Bolivia en el mundo, ya sé que no te gusta la palabra, pero en el mundo iberoamericano. No, es que no me gusta la palabra. Iberoamérica no existe. Iberoamérica, a ver, la península ibérica, Correcto. que es donde está Portugal y España, tiene una coherencia geográfica, ¿no? América, muy mal llamada América, en base a uno de los rufianes que estaba en una de las naves, que es el famoso Américo Vespucio, no está orgánicamente vinculada con esa península. No está orgánicamente vinculada, no está geográficamente vinculada. Iberoamérica no existe. Si Iberoamérica existiría, habría que redefinir todas las relaciones, por ejemplo, entre Bolivia y España. Hay relaciones coloniales, hay relaciones racistas, hay relaciones de exclusión. Mira, el tema de visas, por ejemplo, es una tragedia. Y tú lo sabes porque Sí, cada sí. vez es decir, es más, tengo que venir y decir gracias. Mujeres Creando ha sido constantemente invitada y
Y siempre hemos tenido que acudir a ti, que no nos gustaría, porque no queremos molestarte, porque queremos poder funcionar autónomamente, y no se puede, ¿no? Por poner un ejemplo Sí, sí, está muy claro, pequeño. sí, está claro. Entonces, Iberoamérica no existe por razones políticas y coloniales. Entiendo completamente tu discurso. O sea, yo utilizo Iberoamérica, pero lo entiendo perfectamente. Luego te decía, vamos a hablar. Uno de los programas es la movilidad de los bolivianos en Latinoamérica y España. Ya. Entonces, cuando a mí desde España o desde cualquier otro país latinoamericano, de una feria del libro, de un festival de cine, de un festival de teatro, me piden que apoyemos la participación de algún creador boliviano, pues son de unas determinadas áreas. Ahora mismo, por ejemplo, justo esta semana se está llevando a cabo en Barcelona el Festival de Cine Latinoamericano y tenemos allí a Alejandro Quiroga presentando su película, ¿no? O en abril creo que es la Feria del Libro en Buenos Aires y El Cuervo va a estar presente en la Feria del Libro en Buenos Aires gracias a nuestro apoyo, ¿no? Entonces, a mí me solicitan escritores, me solicitan cineastas, no me solicitan compañías de danza contemporánea. Eso quiere decir que en el circuito internacional no tienen esa presencia, ¿no? Por eso te digo que hay sectores que creo que tienen una mayor presencia que otra. Ahora, yo quiero dejar claro para mi público, ¿no? O sea, Mujeres Creando, ni yo, jamás hemos usufructuado de eso. O sea, nosotras tenemos una capacidad de difusión internacional de nuestro trabajo propia, que no necesitamos del Ministerio de Culturas, ni del Centro Español, ni de nadie, porque logramos una resonancia propia. Entonces, no es que yo estoy aquí porque, claro, como nos hizo el favor de llevarnos, no, sino por el principio democrático, porque este señor está haciendo cosas interesantes, con poca plata, desde un lugar que ya llevaba muchos prejuicios encima. Por eso estoy aquí. Juan, ¿y tienes problemas con tu embajada? Me imagino que no me lo dirás. No, pero realmente no. Tú has conocido al embajador que lamentablemente se fue en el mes de enero, ¿no? Y no he tenido... Te he de decir que en mis 24 años en América Latina, en alguna ocasión sí que he tenido más fricciones, pero la verdad es que aquí en Bolivia hemos tenido un embajador fantástico, tú lo conocías, Javier Gasó, y el encargado de negocios actual, Guillem Mansó, pues también, que creo que también lo has conocido. Sí, sí. Pues también, yo creo que realmente hay un cambio en la sociedad española con todo lo que hay que mejorar todavía. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, pero a ver, Juan, y toda esa carga, digamos, de una acusación que no es una acusación, digamos, es una acusación legítima de colonialismo, la que hay contra España. Y es una acusación vigente. No es una acusación solo remota, sino vigente. ¿Cómo la has llevado? ¿Cómo la has manejado? Bueno, pues como tú dices, me parece legítimo, me parece que es un debate que está sobre la mesa, que en España actualmente el ministro que tenemos de Cultura actualmente, Urtasun, acaba de plantear la necesidad de rediseñar y descolonizar los museos españoles. En eso nos llevan algunos avances, pues, por ejemplo, el Rijksmuseum en Ámsterdam, ¿no? Pero yo creo que es un debate que está sobre la mesa y que de alguna manera se viene dando desde hace algunas décadas, ¿no? El caso, por ejemplo, del Reina Sofía bajo la dirección de Manolo Borja y toda su reordenación de la colección y las adquisiciones que han hecho posible, pues, que estén artistas como Antonio Romero, que es un salvadoreño, o Javi Vargas, peruano, o la boliviana María Galindo, ¿no? Sí, pues. Yo creo que eso demuestra que hay otra mirada, o sea, mira Latinoamérica desde otras lentes, ¿no? Pero también hay, ahora en abril se va a inaugurar la Bienal de Venecia, ¿no? Y este año, por primera vez, va a ser la primera vez que una artista peruana representa a España. Es una artista peruana que vive en España, Sandra Gamarra, y su obra se llama Pinacoteca Gigante. Es una obra que cuestiona el modelo de museo occidental. O sea, creo que es un debate que está ahí y que... Pero que en Bolivia no está presente. Lo que a mí me impresiona
es que ese debate, es decir, el único movimiento que ha levantado ese debate, a partir de una obra, tú no estabas acá, en el milagroso altar blasfemo, ha sido Mujeres Creando. Ese debate en Bolivia no está presente. El modelo colonial occidental de museo es el que impera en el Museo Nacional de Arte y de manera tangencial, aunque yo respeto mucho el trabajo, en el propio Museo de Etnografía y Folclore. Porque el Museo de Etnografía y Folclore no está reivindicando sus piezas como arte, sino sigue reivindicándolas como objeto etnográfico. Sí, yo ya te digo, yo creo que es un debate que en estas últimas décadas ha cogido fuerza, por lo menos desde donde yo te hablo, ¿no? Desde España creo que es un debate que era súper necesario, que ahora tenemos, como te digo, un ministro que está proponiendo esto y que obviamente pues esto ha levantado reacciones más conservadoras, ¿no? Pero yo creo que España no se rompe por el debate, ¿no? Se rompería si no se pudiera debatir. Ya, que es lo que nos va a pasar. Ahora, Juan, en términos de crítica, me imagino que tú te has llevado bien con el Ministerio de Culturas porque te toca, con el Ministerio, con el Museo Nacional de Arte porque te toca, con la propia Fundación Cultural del Banco Central. Entonces, sin afán de que se rompan tus buenas relaciones, que seguramente te han costado lo tuyo, me gustaría unas 3 críticas concretas a la gestión que tienen. ¿Tienes una mirada crítica sobre lo que hacen? Sí que la tengo, pero creo que no me corresponde a mí, ¿me entiendes? Yo creo que nosotros somos un organismo internacional que acompañamos procesos de desarrollo. Es cierto que yo siempre, y no te miento en esto, siempre he tocado la puerta de cualquier institución nacional, ya sea, tú me has hablado de la Fundación, del Ministerio, pero podríamos hablar de gobernaciones, podríamos hablar de otras municipalidades, de otras regiones. Nosotros hemos tenido siempre la puerta abierta. No, pero eso es por colonialismo. Eso no es amabilidad, Juan. Esto es España y nos rendimos a sus pies. Es decir, eso no es cordialidad, eso es colonialismo. ¿No te incomoda? ¿Que me reciban por? Bueno, que sigas equivaliendo a un valor colonial. Es decir, que independientemente de que tú con eso no condigas, en el fondo tu peso siga siendo colonial. Yo trato de romper con eso, trato de romper a nivel personal y también a nivel institucional, en que no se nos vea como un espacio colonial, aunque a mí no se me reciba por eso que tú estás diciendo, sino que sea pues una contraparte con la que podemos sentarnos a debatir de tú a tú. Entiendo que tienes toda la razón del mundo y que probablemente proceder de alguna manera de la Embajada de España pues te abra muchas puertas, ¿no? Seguro que para mí es mucho más fácil llegar a otras instancias que para un artista sea más complicado. No, para un artista es imposible. Para un artista es imposible. Te tratan muy mal. Es decir, esto que tú has hecho de abrir, que un artista vaya a pedir una sala, es como que, ¿qué te crees? Y luego que pida alguna modificación en la sala, porque es que a mí me ha pasado, yo aquí ya no exhibo más nada. Pides una modificación en la sala y es como... Pues, por ejemplo, eso yo creo que es una cosa que sí que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Pero, o sea, el artista, la museografía es muy importante para la hora de exhibir es fundamental. las piezas, ¿no? O si no, es decir, te niegan la sala, tienes que pasar por un comité vetusto. Yo directamente, es decir, la institución cultural boliviana, yo la tiraría al basurero. Al basurero, al basurero, al basurero. Empezando en la Fundación Cultural del Banco Central, que ganan por una reunión un honorario que al país le hace falta, y terminando en los museitos esos. Ahora, estamos con Juan Sánchez, él es director del Centro Cultural de España en La Paz, y está haciendo una gestión linda, está haciendo una gestión interesante, y por eso estamos aquí. Juan, ¿qué crees tú que la gente joven, pensemos en los jóvenes, las jóvenes, necesitan a nivel cultural? Tú dirás, no me corresponde decirlo. ¿Qué crees que necesitan
ellos que están haciendo teatro, ellas que están haciendo literatura, esas otras que quieren hacer cine, esas otras que... ¿Qué harías tú para esa gente joven? Si tuvieras la plata y el poder. Espacios y formación, posibilidad de capacitarse, ¿no? De ver, por ejemplo, has hablado de cineastas, ¿no? Pues de tener acceso a cine del mundo, ¿no? Porque lamentablemente en las salas comerciales llega muy poco cine, ¿no? Entonces yo creo que la posibilidad de tener acceso a la cultura, a diferentes maneras de entender el cine, diferentes maneras de entender las artes visuales, las artes escénicas, es básico, ¿no? Entonces la formación, ofrecer espacios y a veces la plata es necesaria siempre, pero a veces se pueden suplir, o sea, espacios de ensayo, ¿no? Aquí viene mucha gente que solo me solicita, como tú decías, la sala, pues para un ensayo y no me representa un coste económico porque la sala está ahí, ¿no? Entonces abramos en los espacios culturales para que la gente joven tenga acceso a ello, ¿no? Las salas de ensayo, las salas de discusión. Yo no sé si no entienden eso. Va a salir el censo. ¿Cómo es una casa semiproletaria boliviana? Es un terrenito con una serie de pequeños cuartos. Una es la cocina, otro es un dormitorio bastante colectivo y otro es otro dormitorio bastante colectivo. Las personas necesitan otro lugar donde reunirse entre amigos, amigas. Discutir un proyecto artístico te puede tomar muchas horas. Necesitas un lugar. Las horas de ensayo de una obra de teatro son muchísimas. No puedes cobrar la sala. ¿Dónde van a ensayar? ¿Dónde van a ensayar? ¿Dónde van a discutir? Pues un estudio de grabación. Yo pondría un estudio de grabación estatal para la música y esto florecería increíble. De todo lo que se produce en Bolivia en arte y cultura, ¿qué te ha enamorado? ¿Qué me ha enamorado? A ver, depende del sector, ¿no? Pero yo te diría que, por ejemplo, si hablamos de las artes visuales, pues hay artistas como Adriana Bravo, que me parece súper interesante. El propio Alfredo Coloma, que acabamos de tener una exposición a finales del año pasado aquí, parece que su propuesta es de una reflexión sobre el contexto súper necesaria. En cine te hablaría del cine de Kiro Russo, me parece muy interesante. Bueno, pues en literatura bastante gente, ¿no? Rodrigo Asbun me parece una persona muy interesante. Mira, yo te he de decir que cuando a mí me destinaron a Bolivia, fue en plena pandemia, fue un poco difícil mi llegada a Bolivia. Y te he de decir que a mí cuando me enviaron a Bolivia empecé a pensar qué conozco yo de la cultura boliviana. Y te diré que muy poco. Yo había oído hablar de Teatro de los Andes, había oído hablar de Diego Aramburo por ahí, había oído hablar de ti, pero me di cuenta de que era un ignorante de la cultura boliviana. Había conocido al Mundo Pasoldán en una feria del libro en Lima, pero poca cosa más. Y cuando llegué y empecé a descubrir, dije realmente, o sea, cuán ignorantes podemos ser de una cultura, ¿no? Porque a mí me sorprendió muy gratamente esa vitalidad, esa creatividad del boliviano, de la boliviana, que están, a pesar de las dificultades que se encuentran, creando, generando discusión. Para mí eso es algo que me ha sorprendido muchísimo de Bolivia, ¿no? Ahora, es verdad que a nivel internacional, porque yo, bueno, me muevo muchísimo a nivel internacional, además porque lo necesito como oxígeno para respirar, porque, digamos, la sociedad boliviana no está dispuesta a debatir algunas cosas que yo necesito debatir. Bolivia no existe. Sí, Bolivia no existe a nivel cultural, ni en cine, ni en lo que se te ocurre. O es mentira. A mí me dio mucha pena darme cuenta de mi ignorancia, habiendo además vivido 5 años en Perú, que son países vecinos. Es que ¿no? nos comen, nos devoran y nos sepultan. Entonces, de verdad que fue una reflexión que hice, digo,
¿cómo puede ser que tenga después de 20 años viviendo en América Latina, llevar ese desconocimiento sobre la cultura boliviana? Es por una pésima gestión cultural de las instituciones. Eso no responde a otra cosa. Es una pésima gestión. Es una gestión de recomendaditos, de favorcitos, una gestión que no es profesional. Entonces, al no ser profesional, no tiene continuidad, no tiene criterios, no tiene nada. Entonces, Bolivia no tiene vitrinas internacionales donde intercambiar su trabajo artístico-cultural. Y es importantísimo que los productos, los artistas salgan al exterior, porque es que eso, no me gusta nada este término, pero es marca país, ¿no? El término no me gusta. No, a mí tampoco no me gusta nada. Pero digamos, es que no tanto por la marca país, pero porque existe, si eres Claro. una materialidad distinta del arte y la cultura. Bolivia no se puede resumir desde Perú, menos desde Argentina o desde Chile, ¿no? Entonces esto es absolutamente cierto. Estamos con Juan Sánchez porque queremos reflexionar, porque las cosas se pueden hacer de otra manera, porque no todo es dinero, también es responsabilidad histórica con la gente. ¿Tú por qué sientes responsabilidad con tu trabajo? Porque Juan, tú podrías decir, bueno, yo no soy boliviano, tengo el puesto ganado, pues con venir a trabajar ya te sobraría. Bueno, primero porque me encanta lo que hago, es una pasión y aparte me permite no pasar por los países de turismo, sino integrarme en los países y conocer realmente el país, pero además también porque yo soy un convencido de que la cultura es un factor fundamental para el desarrollo, pero para el desarrollo en muchos sentidos, ¿no? A ver, iremos ahí a lo profundo. ¿Qué es la cultura? Ahorita en España se la ha cesado a la directora del Museo de Valencia, que es una curadora que era muy interesante, muy importante. Y hay una ofensiva en las regiones de parte de Vox, que es el partido, digamos, fascista, de perseguir precisamente a gente como tú, que está haciendo cosas probablemente parecidas a ti, o con más dinero, o con más posibilidad de incidencia en cuestiones de cultura. ¿Qué está pasando en cultura en España? Antes de contestarte, te diré que Nuria Anguita, que es la que era directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno, hoy he leído una noticia que la acaban de nombrar directora del Museo de Arte Contemporáneo de Lisboa. Bien, Nuria. Pero ves, Nuria sale exiliada, porque se va a Lisboa y bueno, paciencia. Ella es valenciana, estaba dando la pelea en Valencia, que hace falta, obviamente, ¿no? Pero bueno, me alegro mucho por Nuria. Felicidades, hermana. La conocemos muy bien y es también una mujer que toca la puerta, entras, discutes. Maravilloso. Bueno. Pues mira, yo te diría que es que hay que tener dos miradas hacia la cultura bajo mi punto de vista. Una cosa es la institucionalidad cultural, ¿no?, que tiene sus dinámicas, pues a veces más conservadoras pero la cultura en realidad es lo que hace la gente. Eso es la cultura, es lo que genera. Luego las instituciones pues tienen unas políticas o no, aunque no tener políticas también es una política, ¿no? Y es cierto que actualmente en determinadas regiones está habiendo, pues como tú dices, ceses de personas muy formadas y muy capacitadas para dirigir según instituciones, ya sean teatros, museos, etcétera. Pero también creo que desde lo que es nuestro ministerio central ahora mismo hay una mirada mucho más progresista en ese sentido, ¿no? Lamentablemente en España algunas funciones como el tema de la cultura está descentralizado en las comunidades autónomas, lo que serían aquí los departamentos, y son las comunidades autónomas las que están tomando estas decisiones, ¿no? Hay unas corrientes, como tú bien sabes, no solo en España, sino en muchos países de Europa, muy conservadoras, ¿no?,
Y yo creo que desde la cultura podemos hacer mucho para contrarrestar. ¿Por qué el fascismo persigue la cultura o la libertad en la cultura? Porque quizá no tenga capacidad crítica, ¿no? La cultura al final te pones ante tus ojos problemáticas. La cultura es un reflejo de los temas sociales del país y del momento, ¿no? Y no los quieren ver. Es una cosa que para mí es inexplicable, pero es una realidad. Y sí que es verdad que en periodos de dictaduras o en otros, o no necesariamente, pero con gobiernos más conservadores, la cultura siempre va a estar en la mira porque la cultura es crítica normalmente. Tiene una capacidad de reflexionar, de criticar, y eso no gusta. Para mí es algo incomprensible, quiero decir, yo creo que además como funcionario público, aunque no soy funcionario como tal, las críticas tienen que estar ahí, es que todo nos podemos sentar, hablar. Nos podemos criticar y no pasa nada, no se cae el cielo. Ese miedo a la crítica. Bueno, es muy preocupante la persecución fascista a la cultura. Es muy fuerte y en todo el ámbito europeo está sucediendo, pero en España está sucediendo muchísimo. Ahora, volviendo a Bolivia y a la mirada, porque es interesante que, Juan, ustedes me dirán, pero ¿por qué le preguntas a un español? Primero, porque está 3 años aquí. 4. Perdón, 4. Segundo, porque ha estado en muchos países. Tercero, porque está teniendo una gestión que yo llamaría lo mínimo amorosa de su pequeño espacio. Él no tiene el gran espacio, pero es una gestión muy interesante, muy original, muy amorosa. ¿Qué papel crees que está jugando el folclore sobre la cultura y el arte en Bolivia? Bueno, es evidente que el folclore está en todos lados, ¿no? Pero es que además es un país con 36 nacionalidades, cada una con su folclore. Lo que pasa es que yo creo que todo en la cultura, incluyendo el folclore, cambia. Es decir, la cultura cambia constantemente, ¿no? Entonces, el folclore también se moderniza, también se actualiza en función de las necesidades, ¿no? Entonces, probablemente muchas de las danzas que vemos hoy día no son como eran originarias, ¿no? Y yo creo que hay que también tener esa apertura en entender que hasta las cosas más tradicionales o más que vienen con más arraigo, ¿no? Pueden evolucionar, y eso tampoco es un problema, ¿no? Que sabes que también hay determinadas, pues determinados sectores que también cuando pasa en España, cuando hace Israel Galván, no sé si conoces a Israel Galván, es un premio nacional de danza español que hace flamenco contemporáneo maravilloso. Sin embargo, los puristas del flamenco consideran que no hace flamenco, claro. ¿no? Entonces, bueno, es que todo, la cultura es como la sociedad, está en constante evolución, recibe influencias, avanza. Y eso yo creo que en el folclore también se da y hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que el folclore es muy importante en Bolivia. Creo que también el folclore sirve para agrupar a sectores de la sociedad quizá más populares, no necesariamente, pero a mí me parece que es necesario, no solo en Bolivia, ¿no? En España también tenemos mucho arraigo, en algunas comunidades autónomas más que en otras, al folclore. Quizá la más conocida sea el flamenco, que es la andaluza, ¿no? Pero yo, que provengo de Cataluña, en Cataluña el flamenco no es algo propio, ¿no? Entonces, cada región, cada comunidad tiene su folclore. Yo creo que hay que rescatarlo, creo que hay que apoyarlo, pero también creo que hay que ser abiertos en que eso se va construyendo con el paso del tiempo. Ahora, Juan, no sé si lo percibes o no, no sé si se te hace chocante, se te hace muy presente estar en una sociedad con tanta ritualidad o fetiche colonial todo el tiempo. ¿Lo percibes o no? En la ritualidad no, María. Yo creo que ¿a qué te refieres con la Por ritualidad? ejemplo, no sé si te han invitado alguna vez a un aniversario en el Alto, se ponen sus bandas, hay que hacer la hora cívica, hay que
Ya, el bueno. cantar el himno nacional, es decir, todo el fetichismo estatal boliviano es colonial, es una especie de, es brutal, es que es un cáncer eso, ¿no? Entonces, y también los símbolos cívicos son símbolos coloniales. Hay mucho colonialismo en Bolivia por todo lado. ¿Lo sientes o no tanto? Sí, sí, sí. Yo es que cuando hablas de ritualidad, yo automáticamente me he ido por ritualidades ancestrales. Ah, no, claro, entonces, no, para entonces nada. no, digo, no, al contrario, ¿no? Si ese ha sido uno de mis grandes descubrimientos en Bolivia, ¿no? Sí, sí que es verdad. Y sobre todo, pues vuelvo al leitmotiv de esta entrevista. O sea, todo se puede discutir. Entonces, eso de no poder tocar determinados símbolos, ¿por qué no? O sea, quiero decir, es que además los símbolos te pueden representar a ti o no en función de tus experiencias vitales y de cómo tú has vivido. ¿A ti te representa la bandera española? Sí que me representa, sí que me representa. Yo soy catalán de nacimiento, pero sí que me representa. ¿Por qué te quedas así? No, me sorprende, me sorprende. Pero bueno, estamos con Juan Sánchez y vamos a ir cerrando. Es una gestión cultural interesante. Creo que es un modelo. Así que me gustaría que hagas una síntesis de tu gestión cultural. ¿Cuáles son las bases de este pequeño modelo que has creado aquí en la Avenida Camacho, desde un lugar cargado ya de una historia un poco desagradable, cargado de un prejuicio que existía porque él no ha llegado a algo nuevo, sino que lo ha tenido que reinventar? Entonces, ¿cuál es el modelo de gestión? Así, en síntesis, para cerrar. Porque alguien dirá, no, es que ha ido a pedirle un favor, es que le cae bien. No, yo he venido a recuperar, subrayar, sacarle una foto a un modelo de gestión cultural que me parece interesante. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? Una síntesis así, sencillito. Pues yo no te entraría en programación, te entraría en el espacio, en abrir el espacio, en hacer un espacio casi un ágora de debate, de discusión, con acceso para todo el mundo y para todas las personas, procedan de donde procedan, y con la intención de deselitizar la cultura y que sea mucho más accesible, en este caso, para todos los bolivianos y bolivianas. Ese sería como el gran resumen, ¿no? El gran resumen, deselitizar es una palabra gorda. ¿Qué es deselitizar? Abrir el acceso a la cultura. Que todo el mundo tenga acceso en este caso, pues a nuestras salas, a nuestras actividades, que nadie te impida la entrada por X razones, ¿no? O sea, que realmente, independientemente del sector cultural que vengas, del sector social que vengas, tengas acceso a nuestro espacio y puedas disfrutar de nuestras actividades o de nuestros servicios. Ahora, Juan, voy entonces a la Yapa. ¿Tú te has llevado bien con las élites culturales paceñas o bolivianas? Porque las hay. Sí, yo me tengo que llevar bien. Es que me corresponde. Es que yo tengo muy claro cuál es mi papel también y cuál es mi cargo. Entonces yo me llevo bien. Me atrevería a decir que con todo el mundo, ¿me entiendes? Obviamente siempre hay algunas fricciones, ¿no? Pero sí, yo me he llevado bien con las élites. La verdad es que desde el Centro Cultural, si tú coges nuestra programación, no trabajamos tanto con las élites. O sea, nuestra programación... Es que eso me ha parecido interesante. A ver, ojo, porque aquí no hay un buenismo inofensivo. Explícame por qué no te has obsesionado en trabajar con las élites. Bueno, porque yo creo que el tipo de programación que nosotros hacemos, que va dirigido a un público joven, universitario, porque los artistas que se acercan a nosotros con propuestas interesantes que encajan dentro de nuestros programas de trabajo, pues no están en la élite. Además, que como somos un espacio de cooperación, cooperamos con gente que tiene otras necesidades, ¿no? Probablemente las élites no tengan necesidades de apoyo por parte del Centro Cultural. Pero las reclamo. Porque yo te digo, estamos frente a élites
glotonas, llamaría yo. Es decir, que le han chupado la sangre a este país secularmente, pero si llega Juan, quieren el centro cultural. Si llega, no sé, quieren la Alianza Francesa, quieren la beca, quieren, aunque no la necesitan, es que no la necesitan, Sí. pero quieren el control de poder sobre todo. Bueno, yo creo que hay una labor también. No sé si eso lo has notado. Te digo, te confieso de verdad que no tanto. Yo he tenido vínculos con lo que llamamos élite cultural, pues en actividades que me he encontrado, conozco, pero yo no he recibido una presión para exponer aquí o para presentarse aquí. Pero yo creo que hay una labor pedagógica por parte nuestra de hacer entender qué somos, qué hacemos y a quién van destinados nuestros recursos y nuestras Ahora, políticas. la gestión cultural española ha estado siempre marcada porque querían restaurar una época virreinal magnífica, magnificiente, y un culto a la época colonial española a través de los edificios, especialmente en Potosí, es lo único que les ha interesado. Nunca se ha realmente pagado una visión descolonizadora de la Casa de la Moneda, o una visión descolonizadora de la propia pintura virreinal. ¿Tú has tenido que trabajar en eso? ¿Es otra persona que trabaja en eso? Es otra área. ¿No tienes tú ninguna de esa presión? No, digamos que en el programa de patrimonio, que no depende de nosotros, depende de la Oficina Técnica de Cooperación, nosotros lo que podemos hacer son labores de sensibilización sobre el patrimonio, conferencias, charlas, encuentros sobre el patrimonio boliviano, ¿no? Acabamos de tener ahora en finales de febrero, principios de marzo, un encuentro de Docomomo. Docomomo son los responsables encargados del patrimonio moderno y contemporáneo, porque también cuando hablamos de patrimonio tenemos la tendencia de ir a tiempos pasados, ¿no? Pero hay patrimonio moderno que también tiene necesidades de ser conservado y de ser difundido, ¿no? Pero en lo que tú estás hablando, que es más los programas de restauración, es un programa que es el programa de patrimonio que depende de la Oficina Técnica de Cooperación. O sea que tú nada que ver con eso. No es competencia nuestra. Ya. Entonces, bueno, no has tenido que evitar, es un hombre sin conflictos, yo no entiendo eso, ¿no? Es decir, ¿no has tenido que evitar a las élites? No. ¿No has tenido que pelear con nadie? Sí, pero no te lo voy a contar. Bueno, paciencia, entiendo que no y que, bueno, la cosa está yendo bien, así que la dejamos ahí como está. Juan, de verdad, muchas gracias. A mí me gusta mucho, me ha encantado la idea de hacer un respeto contigo, porque es un ejemplo bonito, porque es un ejemplo válido, porque es un ejemplo interesante y sobre todo porque tenemos para comparar. Cinemateca Boliviana, Museo Nacional de Arte, Casa Montes, Casa Marina Núñez del Prado, Casa, ya no me acuerdo, Gilimaná, y Centro Cultural de España, el único que está abierto, lleno de gente, al servicio de la gente. La verdad es que... No, yo te agradezco que hayas venido, te agradezco además que tengas esa visión, porque es algo en lo que no solo yo, pero el equipo del centro trabajamos día a día para que la gente disfrute de nuestro espacio y de nuestras actividades. Entonces, te agradezco muchísimo que tu plataforma, que es súper vista y súper escuchada, pues sirva y para que siga viniendo gente a vernos, a conocernos, y siempre tendrán las puertas abiertas. Puertas abiertas, no había sido tan difícil, ¿no? Puertas abiertas. Bueno, Juan, te deseo mucha suerte. Seguramente tú dices te queda un añito. Aprovechen este añito porque nunca se sabe. Aquí no hay nada asegurado. Nunca se sabe. Aprovechen este año, pero luego, si te toca ir a otro destino, te deseamos mucha suerte. Muchas gracias.